Un día como hoy, hace 35 años, salió un juegazo en Japón. Un juego que fue muy importante para la industria. Y ese juego no es ni nada más ni nada menos que The Legend of Zelda. Era 1985 y el ya mencionado en casi todos los videos del canal, Shigeru Miyamoto, estaba trabajando en dos videojuegos completamente diferentes. El primero, y que saldría ese año, era el nuevo juego del famoso personaje que habría quedado por error. Hablo de Mario, y ese juego era Super Mario Bros. El otro juego que estaba haciendo, que en ese momento no iba muy avanzado ya que Miyamoto se centraba en que Super Mario Bros. Sea lo mejor posible, era un juego mucho más personal, por así decirlo. Para ese momento ya había habido muchos juegos ambiciosos, y este otro lo era aún más. Nintendo quería un juego para promocionar el Famicom Disk System, y Miyamoto había empezado lo que en ese momento parecía el juego de su vida, lo que él siempre quiso crear. La idea de este nuevo juego había salido de las anécdotas que tuvo en su niñez. En entrevistas él contó: cuando era niño, en una ocasión, me fui de excursión y encontré un lago tan tranquilo que quería saltar encima de él. Cuando me tocaba viajar al extranjero, sin algún mapa, intentaba encontrar un camino y me encontraba con cosas impresionantes. Deduje que era como vivir una aventura. Y de eso salió el videojuego del que hoy hablamos. Miyamoto quería replicar esa experiencia de encontrar un lago, esa sensación de exploración. Recordemos, allá por el 85 sonaba como algo imposible hacer un videojuego así, y que tuviera gráficos. Era algo muy ambicioso, nunca antes había salido algo así. Finalmente le quedó más o menos claro qué tipo de historia iba a tener. Todo giraría alrededor de unos chips electrónicos, donde estaban el mal y el bien. Antes de mostrar los detalles de los personajes y la historia, necesito hacer mención a algo. Este señor es Koji Kondo, un compositor. En ese momento ya había compuesto, entre otras cosas, la clásica melodía de Super Mario Bros. Y fue el designado para hacer la de este proyecto. En un principio, la idea de Koji Kondo era usar el bolero de Ravel como tema principal. Pero, por temas de derechos de autor, al final no se pudo, y en un solo día compuso esto. Volviendo a lo de antes, se había decidido que la trama iba a girar entre el mal, la princesa y el héroe. Miyamoto creció admirando las películas de Disney, y en este juego se notan las referencias. El héroe usa unos ropajes verdes. ¿De dónde lo habrá sacado? El nombre que se le dio al héroe fue Link, o sea, enlace. Esto fue para que sea simple identificarse con el personaje, un nombre simple, fácil de recordar. La razón de que sea Link es porque es el enlace entre el jugador y el videojuego. Aparte, con la hace un rato mencionada historia de un mundo futurista con chips electrónicos, la cual fue descartada, Link iba a ser el vínculo entre diferentes tiempos, un vínculo con el pasado, a Link to the Past. ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Volviendo al juego del que hablamos hoy. Miyamoto quería que el nombre del juego mencione el nombre de la princesa,
Según él, porque las películas de Disney tenían a las princesas en sus títulos. A la princesa le pusieron Zelda, por la esposa del novelista Francis Fitzgerald, Sarah Fitzgerald. Miyamoto dijo en repetidas ocasiones que le parecía un nombre hermoso, y por eso lo usó. Finalmente, el 21 de febrero del 86, salió en Japón el juego con el título de The Hyrule Fantasy, The Legend of Zelda. Por tercera vez hablando de la historia, en esta nos cuentan que Ganon consiguió la Trifuerza del Poder y Zelda dividió la de la sabiduría en 8 partes, las cuales escondió en mazmorras. Zelda mandó a su niñera, también consejera real, Impa, a encontrar un héroe capaz de detener a Ganon. Oportunamente, Ganon secuestra a Zelda. Impa estaba escapando, pero los monstruos la alcanzan, y ahí aparece el niño de ropajes verdes, Link, para salvarla. Impa le encomienda a él la misión, y obviamente Link acepta. Acá es donde comienza el juego. Nuestra misión es reunir la Trifuerza y vencer a Ganon. Una vez lo hacemos, rescatamos a Zelda y listo, todos felices. Hoy en día en la saga existen historias pero mucho mejores, con más personajes apareciendo y Zelda con mucho más protagonismo. Pero, recordemos, el juego salió en el 86. Al menos al principio del juego y en los manuales te contaban qué tenías que hacer, lo cual era algo que no se hacía. No era hasta pasarte el primer castillo que deducías que tenías que rescatar a una princesa. No solo buena historia, buena música y buenas frases tiene el juego, sino que, lo más importante, fue el que creó un género para los videojuegos. Hoy en día hay muchos open world, y The Legend of Zelda fue el primer videojuego open world de la historia que tenga gráficos. Era sorprendente, un mapa gigante con un montón de secretos por descubrir y bosques, lagos, desiertos y montañas que explorar, tal y como quería Miyamoto. En el juego hay muchos ítems para usar, el más importante la espada, aunque hay otros como el pedazo de carne, el cetro, las bombas, la balsa o la flauta. Y hablando de la flauta, ¿les suena este sonido? Veamos en un juego que salió 2 años después. Y uno que salió 10 años después del recién mencionado. Las mazmorras son una parte importante del juego, presentando grandes retos algunas de ellas. Cosa destacada del juego y que hizo que no envejezca como el mejor juego de la historia es su dificultad. No es fácil, pero tampoco es imposible. Es injusto. Si bien es un juegazo, ¿cómo mierda vas a saber que ahí va a haber un secreto? O que acá hay que poner una bomba. Repito, eso no lo hace el peor juego, pero sí lo vuelve un poco menos bueno de lo que iba a ser. Obviamente el juego fue un rotundo éxito, con más de 6 millones de unidades vendidas, contando Famicom Disk System y NES. Es un juego que creó un género, es un conjunto de una variedad de enemigos y mazmorras, es un juego con historia, es un juego con muy buena música, es un juego con célebres frases, es la leyenda de Zelda. Y hoy cumple 35 años.